Buen día, mi nombre es Sergio Vázquez, actualmente estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial, cursando la materia de Estadística Inferencial. En este punto de la materia estamos en la unidad 3 y el presente es para resolver distintos ejercicios que se encuentran dentro de los capítulos 5 y 6 de la unidad 3. En este caso, el capítulo 5 teniendo como título distribución de probabilidad discreta y el capítulo 6 distribución de probabilidad normal. La materia es impartida por el ingeniero Morales Ibarra Juan José y vamos a pasar al índice de este trabajo. En este caso tenemos dos temas principales que son la distribución de probabilidad discreta y la distribución de probabilidad normal, capítulo 5 y 6 respectivamente. Y en ambos tenemos diferentes subtemas. En el caso del primer capítulo tenemos los subtemas distribuciones de probabilidad binomial y distribuciones de probabilidad de Poisson. En el caso del segundo capítulo, tenemos, bueno, del capítulo 6 tenemos la distribución de normal estándar, tenemos aplicaciones de las distribuciones normales y la evaluación de la normalidad. En el caso del primer capítulo, bueno, el capítulo 5 tenemos distribución de probabilidad discreta y el primer subtema es distribución de probabilidad binomial. Tenemos un poco de teoría antes de pasar directamente a los ejercicios y la teoría nos dice que una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con todos los siguientes requisitos. Nos marca los diferentes puntos que se presentan como requisito. En el primero, el procedimiento tiene un número fijo de ensayos. El segundo es los ensayos deben ser independientes y nos pone entre paréntesis que el resultado de cualquier ensayo individual no afecta las probabilidades de los demás ensayos. Se cierra paréntesis y el siguiente punto es todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en dos categorías generalmente llamadas éxito y fracaso. La probabilidad de un éxito permanece igual en todos los ensayos. Tenemos también, continuando con el mismo subtema de distribuciones de probabilidad binomial, tenemos E y F, que significan éxito y fracaso respectivamente, y estas denotan las dos categorías posibles de todos los resultados, teniendo P minúscula o el resultado del cálculo que nos da P minúscula como probabilidad de un éxito, y teniendo la Q minúscula como la probabilidad de un fracaso, es decir, uno menos P, como la probabilidad de un fracaso. N denota el número fijo de ensayos, X denota un número específico de éxitos en n ensayos, de manera que puede ser cualquier número entero entre 0 y n, inclusive. P denota la posibilidad de éxito en uno de los n ensayos y Q denota la probabilidad de un fracaso en uno de los n ensayos, mientras que Px denota la probabilidad de lograr exactamente X cantidad de éxito en los n ensayos. Tenemos también algunas definiciones, comenzando por la que nos dice que el término éxito que se utiliza aquí es arbitrario y no necesariamente tiene una connotación positiva. Cualquiera de las dos categorías posibles puede denominarse el éxito o E mayúscula, siempre y cuando su probabilidad se identifique como P minúscula. El valor Q se puede calcular siempre al restar la probabilidad de uno. Es decir, si la probabilidad es igual a 0.95, entonces el Q es igual a uno menos 0.95, es decir, la probabilidad de un fracaso es igual a uno menos 0.95, lo que nos daría como resultado 0.05. Siempre que utilice una distribución de probabilidad binomial, asegúrese de que X y P se refieren a la misma categoría denominada como un éxito. En este caso tenemos el primer ejercicio, en el cual tenemos como título donadores de sangre. Y la teoría nos dice que al seleccionar al azar donadores de sangre, el 45% tenía sangre del grupo O, según datos del programa Greater New York Blood. Obtener las siguientes probabilidades si se seleccionan 5 donadores al azar. Y nos pone a N como 5 y a P como 0.45, es decir, el número de em, escenarios como 5, o el número eh, pues bueno, la muestra como 5 y la probabilidad
de cierto escenario como 0.45. Mientras que nos solicita hacer diferentes cálculos que vamos a ir resolviendo directamente en Minitab. Y el primero nos solicita que calculemos la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Bueno, vamos a ir directamente a Minitab. Vamos a ir a calcular o cálculos, distribuciones de probabilidad, distribución de probabilidad binomial. En este caso ya tenemos preseleccionada la eh, opción probabilidad. Ya tenemos el número de ensayos también capturados, porque previamente ya fueron capturados en el Minitab. Entonces vamos a ir a cálculo, vamos a ir a distribuciones de probabilidad binomial. Eh, ya tenemos seleccionado probabilidad. El número de ensayos van a ser 5 en este caso. Y la probabilidad del evento, como nos la da el mismo problema, la misma teoría, es 0.45. En este caso, vamos a seleccionar la columna de entrada, que la tenemos también preseleccionada como X. Vamos a seleccionarla nuevamente y vamos a aceptar. En este caso tenemos las diferentes probabilidades de estos 5 eventos, pero vamos a calcular también la probabilidad acumulada. Igual, mismo caso, bien se puede usar control E para que nos envíe directamente a los últimos datos que cargamos, pero también podemos irnos directamente a la ruta. Vamos a ir a distribuciones de probabilidad binomial y seleccionamos en este caso la probabilidad acumulada. Mantenemos los mismos parámetros, que son el número de ensayos igual a 5 y la probabilidad del evento igual a 0.45, mientras que también mantenemos la columna de entrada como X en donde están capturados nuestros datos, que son los números del 0 hasta el 5. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos la probabilidad o pues sí, básicamente la probabilidad acumulada. Y de aquí o bueno, de este conjunto, en estos dos conjuntos de datos vamos a obtener la información que requerimos para poder responder a las cuestiones que nos solicita el ejercicio. El primero es calcular la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. En este caso, tenemos que tomar en cuenta la probabilidad, bueno, podemos tomar la probabilidad de 0 y 1, pero también podemos tomar la probabilidad acumulada de 1, que en este caso es la que vamos a usar para responder el ejercicio. Y la probabilidad acumulada es 0.25622, que es lo que tenemos aquí, el segundo dato de las probabilidades acumuladas. Entonces la respuesta a la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O es 0.25622. La siguiente pregunta nos pide que calculemos la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Bueno, en este caso, básicamente el procedimiento es el mismo, solamente es tomar la probabilidad acumulada o bien se puede hacer un pequeño cálculo aritmético usando las probabilidades que tenemos individuales, pero en este caso vamos a usar la probabilidad acumulada, que si la siguiente pregunta es calcule la probabilidad de que al menos 3 de los 5, obteniendo nosotros el resultado de la probabilidad acumulada de 86, 0.86878. Y esa es la respuesta a la segunda pregunta de este grupo de ejercicios. Posteriormente pasamos a la tercera pregunta o al tercer cuestionamiento. Nos solicita calcular la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre del grupo O. En este caso no podemos usar la probabilidad acumulada porque la probabilidad acumulada es 1, es decir, la sumatoria de todos estos datos nos da 1. Vamos a usar la probabilidad individual. En este caso, que pues ya previamente la calculamos junto al conjunto principal de datos y vamos a usar, ahora sí, la probabilidad acumulada, como nos lo solicita, de que los 5 donadores tengan sangre del grupo O. En este caso, como podemos notar, es la probabilidad más baja de todo el conjunto de datos y la probabilidad es 0.01 184 53, que pues como podemos ver aquí,
esa va a fungir o va a funcionar como la respuesta a la tercera pregunta, que nos solicita calcular la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre del mismo grupo, dándonos como resultado que esta probabilidad es igual a 0.0184553, es decir, una probabilidad muy baja en comparación con las probabilidades anteriores, bueno, en el caso por lo menos de las individuales. Pasando a la siguiente pregunta, nos pide calcular la probabilidad de que dos o más de los 5 donadores tengan sangre del grupo O. En este caso, eh, pues podemos hacer uso solamente de los datos que tenemos en las probabilidades individuales nuevamente. Y nos pide calcular la probabilidad de que dos o más, es decir, la probabilidad que se encuentra desde 2 hasta 5. Y esa probabilidad no se puede obtener más que de la forma, bueno, también se puede obtener de otras formas, pero una forma muy práctica de hacerlo es haciendo una simple suma aritmética de las probabilidades que se encuentran entre la del 2 hasta el 5. Entonces vamos a hacer uso de la calculadora para poder obtener el resultado o obtener la respuesta que nos solicita la pregunta. Entonces, sumando las probabilidades desde la 2 hasta el 5. Entonces vamos a tener que la primera es 0.336909 más 0.275653 más 0.112767 más 0.018453, lo cual nos da como resultado 0.743782, que pues, es el mismo dato que tenemos o que vamos a utilizar como respuesta al cuarto cuestionamiento de este grupo de ejercicios. Nos solicitó calcular la probabilidad de que dos o más, es decir, la probabilidad que se encuentra desde el 2 hasta el 5. Muy sencillo. Una simple sumatoria nos puede dar el dato que requerimos, que en este caso, la probabilidad de que dos o más de los 5 donadores tengan sangre del grupo O es igual a 0.743782. Pasando al quinto cuestionamiento de este conjunto de preguntas, nos pide calcular la probabilidad de que exactamente dos donadores tengan sangre del grupo O. En este caso tampoco podemos usar la probabilidad acumulada, pues porque nos está pidiendo un dato exacto, no está solicitando la probabilidad pues una probabilidad acumulada en este caso. Vamos a usar solamente la probabilidad exacta, ya que nos está pidiendo específicamente exactamente dos donadores. En este caso, pues muy sencillo, la probabilidad exacta es igual a 0.336909, que va a fungir como respuesta al tercer cuestionamiento. Pasando a a la última pregunta de este conjunto de cuestionamientos, nos pide calcular la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores tengan sangre del grupo O. Bueno, en este caso el proceso es muy sencillo. Ahora nos pide calcular la probabilidad de que entre 2 y 4, pero nuevamente no podemos usar tal cual la probabilidad acumulada, así que vamos a usar las probabilidades individuales. Y nuevamente vamos a hacer una pequeña sumatoria solamente de las probabilidades que se encuentran entre la 2 y la 4, solamente estas tres. Es decir, la sumatoria de 0.336909 más 0.275653 y finalmente más 0.112767, obteniendo como resultado 0.725329, que es justamente el dato que nosotros vamos a capturar como respuesta al último cuestionamiento. 0.725329. Ahí está. Esa es la respuesta a la última pregunta del ejercicio de donadores de sangre. Posteriormente vamos a pasar al siguiente ejercicio que nos solicita, que es el color de ojos, café. En este caso, viendo la teoría, nos dice que el color de ojos en Estados Unidos, el 40% de la población tiene ojos cafés, según datos de un estudio realizado por el doctor
Sorita Sony en Indiana, en la Universidad de Indiana. Si se seleccionan al azar 14 personas, nos pide calcular las siguientes probabilidades. En este caso nos pide calcular la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan ojos de color café. El procedimiento básicamente va a ser el mismo que en los ejercicios anteriores. En este caso, vamos a irnos a calcular nuevamente distribuciones de probabilidad, distribución de probabilidad binomial, y los parámetros sí van a cambiar en cuanto a lo que pues nos muestra o nos entrega el propio ejercicio. Entonces, bueno, en este caso el número de ensayos son 14 y en el caso de la probabilidad del evento es el 0,40%. En este caso ya no vamos a usar la columna X porque los datos que tenemos en la columna X ya pertenecen al ejercicio anterior. Vamos a seleccionar la columna Y en donde ya tenemos previamente capturados los 14 ensayos o el número de datos que nos requiere este ejercicio. Entonces, bueno, damos en aceptar y aquí tenemos las 14 probabilidades individuales, pero nuevamente para fines del propio ejercicio vamos a calcular también las probabilidades acumuladas. Entonces, bueno, el proceso es muy sencillo. Vamos a ir a calcular nuevamente distribuciones de probabilidad, distribución de probabilidad binomial. Y bueno, en este caso, no me di cuenta, ya tenemos las probabilidades acumuladas, son estas de aquí. Vamos a calcular ahora las individuales para fines del ejercicio. O sea, binomial, probabilidad, y en este caso vamos a requerir solamente las individuales, manteniendo los parámetros que ya habíamos capturado previamente. Damos en aceptar. Y ahora aquí tenemos las probabilidades acumuladas, mientras que en la parte inferior tenemos las probabilidades individuales. Ahora, ya teniendo esta información, vamos a revisar los cuestionamientos que el propio ejercicio nos requiere. Y el primero de ellos, que solamente son 4, nos pide calcular la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos de color café. Bueno, pues en este caso sí podemos hacer uso de la probabilidad acumulada. Y nos pide responder al cuestionamiento de que al menos 8, es decir, usando la probabilidad acumulada, tenemos que en el punto o en la probabilidad 8 tenemos el dato de 0,94168, que esa va a ser la respuesta que vamos a usar al primer cuestionamiento, en el cual nos pide calcular la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos de color café. Bueno, validando, en el caso del 8 tenemos que es igual a 0,94168. Y ese va a ser el dato que vamos a usar como respuesta a la al primer cuestión. Posteriormente nos pide calcular la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 personas tengan los ojos de color café. En este caso no podemos usar la probabilidad acumulada porque nos está pidiendo un dato exacto. Y es muy importante tener en cuenta o siempre usar como referencia los mismos parámetros que la propia pregunta nos indica. En este caso nos está indicando de forma em, pues, evidente que nos estamos refiriendo a exactamente 12. Bueno, en este caso, para validar que exactamente sean los exactamente 12, vamos a usar las probabilidades individuales. ¿Por qué? Porque nuevamente nos está pidiendo un dato exacto. Entonces, bueno, tenemos las probabilidades de la 0 hasta la 14 y nos vamos a entrar en la 12, que la probabilidad de 12 tiene como dato el 0,000550. Bueno, la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 personas tengan ojos de color café es igual a ese dato justamente, 0,000550. Posteriormente pasamos a la tercera pregunta de este conjunto de cuestionamientos, en el que nos pide calcular la probabilidad de que los 14 personas, es decir, un dato ya general, tengan los ojos de color café. En este caso, vamos a usar nuevamente la probabilidad individual, ya que la acumulada, pues la acumulada técnicamente es una sumatoria y que nos debe de dar
el total de datos. En este caso vamos a usar la individual porque la acumulada nos da el 100%, que no es lo que, no es lo que nos funciona para esta cuestión. Entonces nos dice, calcule la probabilidad de que las 14 personas tengan ojos de color café. En este caso, la probabilidad eh, que vamos a usar va a ser la del 14. Y como podemos notar, es la probabilidad más baja de todo el conjunto de datos, que es igual a 0.000003, que va a servir como respuesta al tercer cuestionamiento de este conjunto de preguntas. Posteriormente nos pide calcular la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos de color café. Bueno, en este caso es muy sencillo. Vamos a usar nuevamente las probabilidades individuales, pero vamos a hacer una sumatoria de las probabilidades de la 10 hasta la 14. Nuevamente usando la calculadora, es un proceso muy sencillo, y haciendo una pequeña suma aritmética. Vamos a ir con la primera, que es igual a 0.013603 más 0.003298 más 0.000550 más 0.000056 más finalmente 0.000003. Y el resultado obtenido va a ser la respuesta al último cuestionamiento, que nos dice que, o nos solicita calcular la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan ojos de color café. En este caso, el resultado es de la sumatoria de los datos que se encuentran entre el 10 y el 14 es igual a 0.01751, y esa va a ser la respuesta a la última pregunta. En este caso, pues vamos a cerrar la calculadora un momento para poder pasar al siguiente subtema, que en este caso es la distribución de probabilidad de Poisson. En el caso de la distribución de probabilidad de Poisson también tenemos un poco de teoría, la cual nos dice que la distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún evento durante un intervalo específico. La variable aleatoria x es el número de veces que ocurre un evento en un intervalo, mientras que el intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad de medición similar. La probabilidad de que el evento ocurra X cantidad de veces durante un intervalo está dada por la fórmula, y tenemos en la parte inferior la fórmula que se usa, donde obtenemos como resultado eh, 2.71828. En el caso de la distribución de Poisson también maneja un grupo de requisitos que son muy sencillos, entre los cuales podemos ver el primero, que es la variable aleatoria X. Es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo. El segundo es las ocurrencias deben ser aleatorias. El tercero es las ocurrencias deben ser independientes entre sí. Y el cuarto y último es las ocurrencias deben estar uniformemente distribuidas dentro del intervalo considerado. También tenemos en la parte inferior los parámetros de la distribución de Poisson, en donde la media se ve denotada por este símbolo, mientras que la distribución estándar es igual a la raíz cuadrada de la media. Diferencias entre distribución de Poisson contra distribución binomial. La distribución binomial se ve afectada por el tamaño de la muestra n y la probabilidad p, mientras que la distribución de Poisson solo se ve afectada por la media, que ya la tenemos nosotros conocida por el símbolo que se muestra al final. Y nos dice también que en una distribución binomial los valores posibles de la variable aleatoria x son 0. O bueno, son del 0 al 1, 2, 3, 4 hasta llegar a n, pero los valores posibles de x de una distribución de Poisson son 0, 1, 2, sin un límite superior. En este caso, pues podemos ver
que la distribución binomial se ve afectada directamente por el tamaño de la muestra y la distribución de Poisson pues no tiene esa limitante. En el caso de la distribución de Poisson, también tenemos que la distribución de Poisson como aproximación de la distribución binomial. La distribución de Poisson se utiliza para aproximar la distribución binomial cuando n es grande y p es pequeño. En el caso de los requisitos para utilizar la distribución de Poisson como una aproximación a la distribución binomial, tenemos que la n o el número de la muestra debe ser mayor o igual a 100 y en el caso de la probabilidad debe ser menor o igual a 10. Y nos marca como primer ejercicio a resolver el caso de los terremotos. Y la teoría nos dice que en un periodo reciente de 100 años hubo 93 grandes terremotos. Entre paréntesis nos marca que con una magnitud de al menos 6.0 en la escala de Richter. En el mundo, según los datos, em, pues bueno, del almanaque mundial. Supongo que la distribución de Poisson es un modelo adecuado y nos pide calcular la media, primeramente la media del número de grandes terremotos que ocurren cada año. Y el proceso es muy sencillo, pues, estamos hablando de un dato aritmético que es la división. Para esto vamos a hacer uso de la calculadora. No es muy difícil, es un dato que se puede obtener con mucha sencillez. Y pues bueno, estamos hablando de una división. Y la división sería 93 entre 100, obteniendo como resultado para la media el 0.93. Y este es el dato general que vamos a usar para todos los siguientes ejercicios. En el caso del segundo ejercicio nos pide o nos dice que si Px es la probabilidad de X terremotos en un año elegido al azar, hay que calcular la probabilidad de que se den 0 eventos, un evento, 2 eventos, 3 eventos y así sucesivamente hasta llegar a los 7 eventos. Y bueno, el proceso es muy sencillo. Vamos a ir directamente a calcular. Vamos a ir ya a distribuciones de probabilidad. Hay que usar la distribución de probabilidad binomial en este caso, perdón, la de Poisson en este caso. Calcular distribuciones de probabilidad. En este caso estamos hablando de la de Poisson. Y los parámetros que vamos a utilizar son prácticamente los mismos. En este caso nos solicita la media, que ya fue previamente calculada en el primer ejercicio. Y tiene como dato, como número, el 0.93. Vamos a usar la probabilidad individual en este caso. Y la columna de entrada va a ser la columna X, que va a ser la que vamos a usar. Ya con esto tenemos todos los parámetros capturados que se requieren para la resolución del ejercicio. Damos en aceptar y nos va a mostrar todas las probabilidades individuales para cada uno de los 7 casos que nos solicita. En este caso, la probabilidad de que exista o que se dé 0 terremotos es de 0.39 no, 4554. La probabilidad de que se dé uno es 0.366935. La probabilidad de que se den 2 es igual a 0.170625. Como lo podemos ver directamente en el Minitab, en los resultados que nos dio, los cálculos pues son mucho más sencillos haciéndolos directamente en el programa. Continuando, tenemos que la probabilidad de 3 eventos o de 3 terremotos es igual a 0.052894. La probabilidad de 4 eventos es igual a 0.012298. La probabilidad de 5 eventos es igual a 0.002287. Y la probabilidad de 6 eventos es igual a 0.000355. Finalmente, la probabilidad de 7 terremotos es igual a 0.000047. En el caso, o continuando con el cuestionamiento de los terremotos, el último, la última pregunta nos pide, responde, bueno, nos muestra los datos o los resultados reales y nos dice que en 47 años hubo 0 grandes terremotos, en 31 años hubo un gran terremoto,
en 13 años hubo dos grandes terremotos, en 5 años hubo tres, en 2 años hubo cuatro, en menos de un año hubo cinco, en un año hubo seis y en otro año hubo siete. La primera pregunta nos dice o nos pide responder qué diferencia hay entre los resultados reales y las probabilidades obtenidas en el inciso B. Que bueno, el inciso B, como ya sabemos, es la parte, la primera parte de este grupo de tres preguntas. Entonces, en el inciso B, pues tenemos las probabilidades obtenidas directamente en Minitab. Mientras que en contraste tenemos todas las probabilidades, o bueno, todos los resultados reales obtenidos directamente de los datos, pues ya previamente capturados. En este caso nos plantea o nos pregunta qué diferencia hay entre los resultados reales y las probabilidades obtenidas en el inciso B. Bueno, pues es muy sencillo, aunque los datos en este caso del inciso B no dan o no presentan una exactitud, pues sí, sostienen una notable proximidad, la cual pues los hace que se diferencien entre sí. Es decir, no son los mismos datos, pero sí presentan una proximidad que los acerca bastante a la exactitud. La siguiente pregunta es, al parecer, ¿la distribución de Poisson es un buen modelo en este caso? Pues sí, sí, ya que estamos, o ya que los datos obtenidos, aunque pues no, como ya referimos, no presentan una exactitud, sí son bastante aproximados. Concluyendo con esto, pues que las probabilidades resultantes sí son bastante o son altamente posibles. El segundo ejercicio que tenemos por resolver es el caso de las muertes por homicidio y la teoría nos dice que en un año hubo 116 muertes por homicidio en Richmond, Virginia. Según, y pues nos muestra el autor de o el encuestador, y nos dice que es A Classroom Note of the Poison Distribution. Pues bueno, nos da más datos del autor y nos dice que para un día seleccionado al azar hay que calcular la probabilidad de que el número de muertes por homicidio sea, y nos daba en principio solamente los datos de inciso A, 0, inciso B, 1, inciso C, 2, inciso D, 3 y finalmente inciso E, 4. Bueno, pues muy sencillo, vamos a calcular la probabilidad de que el número de muertes por homicidio sea cada uno de esos datos, pero pues como ya pudimos ver en la distribución inicial que hicimos, o en el caso de la distribución, en el Poisson que hicimos inicialmente, requerimos de un dato que pues aquí no está directamente mostrado en el problema, en el planteamiento, que en este caso pues es la media. En el caso del anterior tenía la media 0.93. Haciendo una división, en este caso, vamos a obtenerla haciendo una misma división, solo que con diferentes datos. Nos dice que en un año hubo 116 muertes por homicidio. Bueno, para poder obtener el dato, vamos a dividir el número de días que tenemos en un año, que son 365, entre el número de muertes que hubo dentro de ese mismo año, obteniendo como resultado 116 entre 116 muertes entre los 365 días del año, obteniendo como resultado 0.317. 0.317 es la media que vamos a usar para la resolución de este problema. Entonces vamos a pasar directamente al Minitab, ya obteniendo o ya teniendo a la mano nuestra media. Vamos a ir a calcular, vamos a ir a distribuciones de probabilidad. Vamos a usar la Poisson como ya lo hicimos anteriormente, manteniendo la probabilidad. Y en este caso nuestra media, como ya lo pudimos ver, es igual a 0.317, que como ya pudimos ver, obtuvimos este dato haciendo uso de la calculadora. Bueno, que ya la cerramos, pero nuevamente el proceso es bastante sencillo. Es una simple división. El número de homicidios, que fueron 116, entre la cantidad de días que tenemos en un año. Esto obteniendo
que el número de homicidios que hubo cada día fue igual a 0.317, es decir, menos de un homicidio al día. Y bueno, esta va a ser la media que vamos a utilizar para la resolución de este problema. En este caso ya previamente capturamos los datos que requerimos en la columna que nosotros denominamos o denotamos como Y, que en este caso, bueno, son solamente los datos desde el 1 hasta el 4, como nos lo plantea el problema. Entonces ya tenemos aquí solicitando la probabilidad, tenemos nuestra media y tenemos la columna con los datos requeridos para la resolución del problema. Damos a aceptar y nos va a mostrar las cuatro probabilidades, que en este caso para cero es igual a 0.727.603. En el caso de uno es igual a 0.231378. En el caso de 2 es igual a 0.036789. En el caso de 3 es igual a 0.003900. En el caso de 4, finalmente, es igual a 0.000310. Obteniendo estos datos como respuesta al planteamiento o a la pregunta que nos pide calcular para un día seleccionado al azar la probabilidad de que el número de muertes por homicidio sea de 0 hasta 4. Muy bien. Posteriormente nos pasamos a los resultados reales obtenidos directamente por el instituto autor y nos dice que hay que comparar las probabilidades calculadas con los siguientes resultados reales. En 268 días no hubo ningún homicidio. En 79 días hubo uno. En 17 días hubo dos homicidios. En un día hubo tres. Y no hubo días con más de tres homicidios. Un dato bastante positivo si lo pasamos a una situación real. En este caso la pregunta es, ¿la distribución de Poisson es un buen modelo en este caso? Pues no, ciertamente no lo es, ya que los resultados calculados o los resultantes son posibles inexactitudes en comparación con los resultados reales. Es decir, hay una posibilidad muy baja de que los resultados obtenidos usando la distribución de Poisson, por lo menos en este caso, se acerquen o se asemejen a los resultados de la reales obtenidos por el autor. En este caso, la pregunta es, ¿la distribución de Poisson es un buen modelo? Pues no lo es en este caso, ya que los resultados discrepan de forma notable en comparación con los reales. Pasando al siguiente tema, que en este caso tenemos la distribución de probabilidad normal. Su primer subtema es la distribución normal estándar. También nos muestra una pequeña introducción a lo que es la distribución normal estándar y nos dice que las propiedades de distribución normal son que su gráfica tiene forma de campana, como podemos verlo en el ejemplo del lado derecho de la diapositiva. Nos dice, la curva tiene forma de campana y es simétrica, es decir, tenemos que ambos lados de la campana presentan medidas iguales o similares a simple vista. Tenemos también que posee una media igual a cero, es decir, el símbolo de la media que nosotros ya conocemos es igual a cero, la parte central, y tiene una desviación estándar igual a uno. Es decir, pues bueno, el símbolo de la desviación estándar, que es muy similar al símbolo de omega, es igual a uno. Tenemos también algunas definiciones, entre ellas la primera, una variable aleatoria continua, tiene una distribución uniforme y nos pone en negritas la distribución uniforme. Si sus valores se dispersan uniformemente a través del rango de posibilidades, la gráfica de una distribución uniforme tiene forma rectangular. La distribución normal estándar es una distribución normal de probabilidad con la media igual a cero y la distribución estándar igual a uno. Y el área total debajo de su función de densidad es igual a uno. La puntuación z, es decir, la distancia, o bueno, la puntuación z en este caso, el concepto es que es la distancia a lo largo de la escala horizontal de la distribución normal estándar. El concepto de área es la región bajo la curva. Y finalmente el concepto de los valores críticos
Para una distribución normal, un valor crítico es una puntuación z en el límite que separa las puntuaciones z probables de las que son improbables. El objetivo de este tema es calcular las probabilidades, calcular áreas, perdón, o probabilidades o frecuencias relativas que corresponden a diversas regiones bajo la gráfica de la distribución normal estándar. También tenemos como un objetivo el calcular las puntuaciones z correspondientes a las áreas bajo la curva. Y nos presenta el primer planteamiento, nos plantea la primera pregunta y nos dice que la Precision Scientific Instrument Company fabrica termómetros que, se supone, deben dar lecturas de 0 °C en el punto de congelación del agua. Las pruebas de una muestra grande de estos instrumentos revelaron que en el punto de congelación del agua, algunos termómetros daban lecturas por debajo de los 0 °C. Nos dice que entre paréntesis que eran denotadas con números negativos y otros daban lecturas por encima de los 0 °C, denotadas también con números positivos. Suponiendo que la lectura media de 0 °C y que la división estándar de las lecturas es 1 °C, también suponga que las lecturas se distribuyen de manera normal. Bueno, vamos a resolver este ejercicio usando nuevamente el Minitab. Y la primera pregunta nos dice, si elige al azar un termómetro, calcule la probabilidad de que en el punto de congelación del agua la lectura sea menor que 127. Bueno, el proceso es muy sencillo. Nuevamente, usando Minitab, vamos a irnos directamente a calcular distribuciones de probabilidad. En este caso, pues bueno, como el propio tema lo dice, estamos usando la distribución normal. Así que vamos a irnos a distribución de probabilidad normal. Ok, aquí a diferencia de en los ejercicios anteriores, nos pide una media y una desviación estándar, la cual, pues para nuestra fortuna, ya tenemos nosotros previamente capturada porque son los datos regulares o los datos comunes que se manejan en este dato, en cuanto a media y desviación estándar. Bueno, el proceso en sí es bastante sencillo. Nos vamos directo a distribuciones de probabilidad, normal, densidad de probabilidad acumulada. Vamos a usar en este caso la probabilidad acumulada. Y nos pide que calculemos la probabilidad de que el punto de congelación del agua a lectura sea menor que 127. En este caso, perdón, que 1.27. En este caso, este va a ser nuestra constante de entrada, el 1.27. Damos en aceptar y tenemos que nuestra probabilidad acumulada de que la lectura sea menor que 127, sea menor que 1.27, es igual a 0.897958, o ya convirtiendo a la porcentaje, es igual al 89.79%. Eso por lo menos para la primera pregunta. Esta información se puede confirmar también mediante una gráfica, la cual es muy sencilla de hacer. Vamos a irnos para esto a gráfica. Vamos a usar la gráfica de distribución de probabilidad. Vamos a usar ver probabilidad. Aceptamos. Y aquí tenemos una variedad bastante extensa de distribuciones a usar. Mantenemos los parámetros que ya teníamos capturados previamente en la media y la desviación estándar. Vamos a irnos a área sombreada, y en este caso vamos a cambiar el valor de x por el que nos plantea la pregunta, que es 1.27. Vamos a usar la cola izquierda porque nosotros lo que queremos saber es la información que se encuentra o la información
menor a 1.27. Entonces, en este caso, usando con la izquierda, valor de x 1.27, damos en aceptar y pues podemos confirmar que el porcentaje que nosotros teníamos en principio era correcto porque nos muestra que todos los datos detrás del 1.27 corresponden al 89.80%. Usando como referencia esta forma de resolución, vamos a pasar a la siguiente pregunta que nos pide calcular la probabilidad de que al seleccionar al azar un termómetro con una lectura en el punto de congelación del agua por arriba por arriba, perdón, de -1.23 °C. Bueno, vamos a usar prácticamente el mismo procedimiento, vamos a irnos directamente a calcular, vamos a usar distribuciones de probabilidad, en este caso va a ser la normal, manteniendo la probabilidad acumulada y los parámetros que teníamos ya previamente capturados en media y devección estándar. En esta ocasión, nuestra constante de entrada va a ser el único dato que va a cambiar. Tenemos un número negativo, 1.23. Vamos en aceptar. Bueno, en este caso, como tenemos un dato negativo, vamos a usar la probabilidad acumulada inversa. Ok, hay que recalcular. Probabilidad de acumulada, menos 1.23. Nuestra constante de entrada va a mantenerse como la menos 1.23 y aceptamos. ¿De qué forma podemos nosotros saber el resultado o el porcentaje que requerimos? Directamente vamos a usar una gráfica para ello. Vamos a irnos a gráfica de distribución de probabilidad. Vamos a ver la probabilidad, vamos a dar en aceptar. Pues como ya sabemos, aquí tenemos muchas distribuciones posibles a usar, manteniendo los parámetros principales. Y en este caso, vamos a irnos a área asombrada que va a ser menos 1.23. Aquí, pues vamos a usar la cola derecha porque queremos saber todos los datos que se encuentran justo después del o bueno, del 1 menos 1.23. Entonces usando cola derecha, vamos a aceptar y nuestra probabilidad va a ser directamente 0.8907 o ya convertido a porcentaje, el 89.7%. Ese por lo menos va a ser nuestra respuesta en la segunda pregunta. Nos pide también calcular la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas dentro del punto de congelación del agua entre -2 °C y 1.50 °C. Bueno, este proceso es muy sencillo, prácticamente los pasos son los mismos. Vamos a irnos a gráfica, gráfica de probabilidad, perdón, gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, aceptamos. En este caso vamos a irnos a área sombreada y lo que queremos saber es la información que se va a encontrar en el centro de este intervalo de -2 y 1.50, porque eso es lo que la propia pregunta nos plantea. Calcular la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas en el punto de congelación porque esta palabra es muy importante porque entre nos dice que debe estar dentro ese intervalo de datos. Entonces tenemos que nuestro primer dato, nuestro dato inicial, o una de nuestras dos puntas del intervalo es igual a -2 °C. Y el otro extremo va a ser igual a 1.50. Manteniendo ya la información que requerimos, que va a ser la del centro, damos en aceptar. Y tenemos aquí ya la información. Bueno, pues tenemos aquí la respuesta al siguiente cuestionamiento. Y nos dice calcular la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas en el punto de congelación del agua entre -2 y 1.50. Bueno, la propia gráfica nos dice que esta probabilidad es igual a 0.9104 o ya convertido a porcentaje es igual al 91.4%, 0.4%.
La siguiente pregunta nos pide calcular la temperatura correspondiente al percentil 95, perdón, el 95, el percentil 95, es decir, calcular la temperatura que separa el 95% inferior del 5% superior. Bueno, en este caso el procedimiento es muy sencillo. Vamos a hacer uso nuevamente de una gráfica, pero en este caso vamos a, vamos a hacer uso primero de la distribución de probabilidad normal, y nos va a pedir o nos va a hacer calcular, o bueno, hacer dos cálculos porque nos está pidiendo, ya no nos está dando intervalos de grados o ya no está dando grados como tal, nos está dando directamente los porcentajes. Entonces, bueno, en este caso nos dice que el 95% inferior y el 5% superior. Bueno, es sencillo. La constante de entrada, los datos principales, la media y la distribución se van a mantener iguales, mientras que la constante de entrada va a ser igual al 0.95. Damos en aceptar. Vamos a calcular distribuciones de probabilidad normal, distribución de probabilidad inversa. Y en este caso usamos la inversa porque nos está pidiendo el 95% inferior del 5% superior. Esa separación es la que nos está solicitando. Entonces, de esta forma, podemos ver que el dato obtenido es igual a 1.64485, que va a ser van a ser las temperaturas que separan a estos porcentajes. 1.64485 grados centígrados son las temperaturas correspondientes al percentil 95. ¿De qué forma podemos confirmarlo? Bueno, también podemos hacerlo haciendo uso del 5% que no consideramos en este cálculo, 0.05%. Y nos arroja el mismo dato, solo que en esta ocasión en contraste nos lo arroja negativo. Y bueno, de esa forma podemos darnos cuenta de que el resultado es correcto. La temperatura correspondiente al percentil 95 es igual a 1.64485 grados centígrados. Nos pide también en la siguiente pregunta, calcular las temperaturas que separan el 2.5 inferior y el 2.5 superior. Bueno, pues muy sencillo, vamos a hacer uso de los mismos cálculos nuevamente. Vamos a hacer dos cálculos, los cuales posteriormente vamos a graficar. Y en este caso los datos se mantienen iguales. Vamos a usar, en este caso, la constante de entrada, 2.5. Damos en aceptar, perdón, en este caso 0.25. Vamos en aceptar. Vamos a calcular también la distribución de probabilidad normal acumulada inversa, que es 0.975. Nuevamente vamos a calcular la primera porque nos faltó un 0. Normal, 0.025. Aceptamos y ahí la tenemos. Vamos a calcular también su contraste o su contraparte inversa. En este caso es igual a 0.975. Aceptamos. Y ese es el dato con el que nosotros podemos obtener, o el dato que podemos obtener al calcular las temperaturas que separan el 2.5 inferior y el 2.5 superior. Es igual a 1.95996. Pasamos también al siguiente problema. Básicamente los datos son los mismos, solo que los cuestionamientos son diferentes. El problema dice que la Precision Scientific Instrument Company fabrica termómetros que supone deben dar lecturas entre los 0 grados centígrados en el punto de congelación del agua
Las pruebas de una muestra grande de estos instrumentos revelaron que en el punto de congelación del agua, algunos termómetros daban lecturas por debajo de los 0 grados centígrados, denotadas con números negativos, y otros daban lecturas por encima de los 0 grados centígrados, denotadas con números positivos. Suponga que la lectura media es 0 grados centígrados y que la división estándar de las lecturas es igual a 1 grado centígrado. También supongo que las lecturas se distribuyen de manera normal. Haciendo uso de los mismos datos en cuanto a lo que media y distribución estándar se refiere, vamos a resolver los cinco problemas que nos plantea el segundo ejercicio. Y dice, si elige al azar un termómetro, calcule la probabilidad de que en el punto de congelación del agua la lectura sea menor que 0,85 grados. En este caso, nuevamente haciendo uso de el Minitab, vamos a calcular la probabilidad de que al elegir al azar un termómetro, el punto de congelación del agua, la lectura sea menor que 0,85. Bueno, el proceso es básicamente el mismo, calcular distribuciones de probabilidad, distribución normal. Vamos a usar la probabilidad acumulada en este caso. Y nos pide calcular que sea menor que 0,85. 0,85. Aceptamos. Y nos dice que la probabilidad es igual a 0,802337. O ya convertido en porcentaje, el 80,23%. Dice, calcule la probabilidad de que al seleccionar al azar un termómetro con una lectura en el punto de congelación del agua sea por arriba de menos 1,12. Bueno, el procedimiento es muy sencillo. Nuevamente vamos a ir a gráfica, gráfica de distribución de probabilidad. Vamos a usar ver probabilidad. Aceptamos. Vamos a ir manteniendo pues los parámetros de media y desviación estándar. Vamos a ir a área sombreada. Y en este caso, como nos da un dato negativo, quiere saber los datos que están por arriba de menos 1,12 grados centígrados. En este caso, para poder saber esa información, vamos a usar la cola derecha. Y el dato es menos 1,12 grados. Damos en aceptar. Y nos da que la probabilidad es igual a 0,86. Bueno, los datos que se encuentran después del menos 1,12% son iguales a 0,8686, o ya en porcentaje, el 86,86%. Dice, calcule la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas en el punto de congelación del agua entre menos 1 grado centígrados y 1 grado centígrados. Vamos a validarlo. Y en este caso, nuevamente vamos a irnos a gráfica, gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, aceptamos, área sombreada. Y en este caso, vamos a validar la información que se encuentra en el centro. ¿Por qué? Porque nuevamente la palabra clave es entre. Vamos a dar en el centro. Y es menos 1 grado o 1,00 grados y 1 grado. Bueno, vamos a dar en aceptar. Y nos dice que el resultado de los datos que se encuentran entre menos 1 y 1 es igual a 0,6827. O en su variante o su equivalente en porcentaje es igual al 68,27%. Nos pide calcular la temperatura correspondiente al percentil 99, es decir, calcule la temperatura que separa el 99% inferior del 1% superior. Bueno, en este caso ya no nos está dando directamente una unidad de medida de temperatura como lo es el grado centígrado, ya nos está dando porcentajes. Así que vamos a hacer un cálculo distinto. Vamos a ir a calcular distribuciones de probabilidad normal. Y en este caso vamos a usar el 0,05% superior para obtener el dato que nos solicita. Posteriormente vamos a calcular para confirmar
el dato 0.95%. Dice, calcule la temperatura correspondiente al presente 99, es decir, calcule la temperatura que separa el 99% inferior del 1% superior. En este caso lo vamos a ir directamente en las gráficas. Vamos a ir a gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, aceptamos. Y en el área sombreada, bueno, vamos a elegir ambas colas, calcular distribuciones de probabilidad, normal, 0.99 en el caso del 1% superior, 0. En este caso, la temperatura es 2.32635. Bueno, el procedimiento para obtener ese dato es muy sencillo. 99. Ok, vamos a ir a gráfica. Distribución de probabilidad. Vemos la probabilidad. Y bueno, el dato es bastante sencillo de obtener. En este caso, lo podemos graficar para validar que la probabilidad es correcta. 2.32635. En este caso vamos a usar ambas colas. Vamos a dar en aceptar. Aceptamos área sombreada. Y en este caso vamos a intentar con la cola izquierda, que nos dé el dato que requerimos. Y ahí está. En este caso tenemos que 2.32635 es la temperatura que separa el 99% superior del 1%, perdón, el 99% inferior del 1% superior. Nos pide posteriormente calcular las temperaturas que separan el 0.5, el 0.5% inferior del 0.5 superior. Y bueno, el proceso es muy sencillo. Vamos a irnos directamente a gráfica de probabilidad. Vamos a ir primero a calcular distribuciones de probabilidad, distribución de probabilidad normal. Y en este caso es el 0.05, usando la inversa. Vamos a irnos nuevamente a calcular distribución de probabilidad normal. Usamos la probabilidad acumulada y ese es el dato que obtenemos. ¿De qué forma podemos confirmar esta información? Bueno, capturando la distribución, perdón, calculando la temperatura, el 0.5 inferior, el 0.5 superior. Usamos la gráfica, en gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, aceptamos. En el caso del área asombrada vamos a capturar nuestro 1 punto, o bueno, nuestro menos 1.64485 directamente en la cola derecha. Y tenemos el 0.5 inferior, es decir, tenemos aquí del lado positivo el 95% superior y el 0.5 inferior, lo cual nos dice que nuestro dato o nuestra respuesta a la temperatura del 0.5 que separa el 0.5 inferior y el 0.5 superior es igual a 1.64485. Pasando a las aplicaciones de las distribuciones normales, tenemos también cierta información para revisar. Y el primer ejemplo que nos pide resolver es la altura de las entradas de las casas.
El planteamiento nos dice que la entrada típica de una casa tiene una altura de 6 pies, 8 pulgadas y 80 pulgadas, u 80 pulgadas. Hay que suponer que las alturas de los hombres se distribuyen de manera normal con una media de 69.0 pulgadas y una desviación estándar de 2.8 pulgadas. Nos pide calcular la probabilidad de que un hombre tenga que agacharse para evitar golpear su cabeza al medir más de 80 pulgadas. En este caso, vamos a resolverlo usando nuevamente haciendo uso de nuestro Minitab. Y para esto, vamos a irnos directamente a gráfica. Vamos a irnos a estadística, estadísticas básicas, y vamos a usar la prueba de normalidad. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de información obtenida con este método. Ok, en el caso de la variable, en este caso la variable va a ser, vamos a irnos a estadísticas, estadísticas básicas. Mm, mm, mm. En este caso, gráfica de distribución. Vamos a ver si es probabilidad. No, esta información no es. Vamos a irnos a estadística, estadística básica, prueba de normalidad. Gráfica, vamos a ir a estadísticas, gráfica. Gráfica de probabilidad. Gráfica, distribución de probabilidad. Aceptamos. Nuestra media va a ser, como lo plantea el problema, de 69 y una división estándar de 2.8. Vamos a irnos a área sombreada. Y lo que requerimos aquí es la cola derecha o la información que se encuentra en la cola derecha. Y nos dice que hay que calcular la probabilidad de que un hombre tenga que agacharse para evitar golpear su cabeza al medir más de 80 pulgadas. En este caso, la valor de X va a ser 80. Damos en aceptar. Y el resultado o la respuesta es igual a 0.0000427 o 0.00042. La siguiente pregunta nos dice que de acuerdo a los datos, ¿qué porcentaje de hombres será menor de 65 pulgadas? Bueno, el procedimiento básicamente es el mismo. Vamos a ir a gráfica, gráfica de distribución de probabilidad. Vemos la probabilidad, damos en aceptar, usando los mismos parámetros de medida de desviación estándar. En este caso, lo que requerimos nosotros saber es qué porcentaje de hombres será menor que 65. Es decir, 65, y vamos a revisar la información que hay en la cola izquierda, porque requerimos saber lo que hay del lado izquierdo de el 65. En este caso la respuesta es 0.07656, o ya en porcentaje, el 7.65%. La siguiente pregunta nos dice que de acuerdo a los datos, ¿qué porcentaje de hombres estará entre 72 y 80 pulgadas? Aquí ya tenemos un intervalo. Y pues para esto vamos a irnos también a gráfica, gráfica de distribución de probabilidad. Vemos la probabilidad, damos en aceptar. Manteniendo los parámetros, vamos a revisar la información que hay en el centro. ¿Entre qué datos? Entre 72 y 80 pulgadas. Damos en aceptar. Y pues como podemos ver, el resultado es 0.1419, o en su equivalente porcentual es 14.19%.
Siguiente tenemos el ejercicio de los pesos al nacer y nos plantea que los pesos al nacer en Estados Unidos se distribuyen de manera normal con una media de 3.420 gramos y una desviación estándar de 495 gramos. El Hospital Newport General requiere de un tratamiento especial para los bebés que pesan menos de 2.450 gramos, es decir, bebés inusualmente ligeros o en su defecto o en contraste, más de 4.390 gramos, es decir, bebés inusualmente pesados. ¿Cuál es el porcentaje de bebés que no requieren de un tratamiento especial porque esos, tienen pesos al nacer comprendidos entre 2.450 gramos y 4.390 gramos? Bueno, el proceso es muy sencillo. Vamos a ir nuevamente a las gráficas. Gráfica de distribución de probabilidad. Ver probabilidad. Damos en aceptar. Pero en este caso ya vamos a cambiar los datos que se encuentran en media y distribución estándar. En este caso nuestra media es 3.420 y nuestra distribución estándar es 495. Esos son los datos que vamos a manejar. En el caso del área sombreada, nosotros lo que queremos ver es el porcentaje de bebés que no requieren de un tratamiento especial porque tienen pesos al nacer comprendidos, perdón, entre el intervalo de 2.450 gramos y 4.390 gramos. Ok, vamos a capturar la información. 2.450 gramos y 4.390 gramos. Queremos la información que hay en el centro y tenemos que este porcentaje de bebés es igual al 0.9500% o en su equivalente porcentual, el 95%. No requieren de un tratamiento especial. Posteriormente nos pide validar el porcentaje de bebés que requieren un tratamiento porque su peso al nacer es menor de 2.450 gramos. Bueno, el proceso es prácticamente el mismo. Vamos a irnos a gráfica. Gráfica de distribución de probabilidad. Vemos la probabilidad. Aceptamos. Mantenemos los datos de media y probabilidad, perdón, y desviación estándar. Y en este caso queremos ver la información que se encuentra del lado izquierdo de el 2.450. Para eso hacemos uso de la cola izquierda. Damos en aceptar. Y como podemos ver, el porcentaje es muy mínimo, es igual al 0.02502 o en su equivalente, el 2.5% de bebés requieren el tratamiento especial porque su peso es inusualmente ligero. El siguiente es el porcentaje de bebés que requieren un tratamiento especial porque sus pesos son mayores al de 4.390 gramos. Y bueno, eso nuevamente lo hacemos en la gráfica, gráfica de distribución de probabilidad. Vemos la probabilidad, aceptamos, manteniendo los parámetros. Y en este caso vamos a ver lo que hay del lado derecho o vamos a hacer uso de la cola derecha y nuestro valor de aquí va a ser 4.390. Aceptamos y nuevamente tenemos el 0.02502 o el 2.5%. Que, bueno, pues, sumados estos datos, el 2.5% de bebés que tienen pesos inusualmente ligeros y el 2.5% de bebés que tienen pesos inusualmente pesados, nos da el 5% y la sumatoria de ese 5% más el 95% de bebés que no requieren esos tratos o tratamientos especiales nos da nuestro 100%. De esta forma, obteniendo la información requerida para contestar las preguntas de los pesos al nacer. Pasamos a la evaluación de la normalidad. En este caso, la evaluación de la normalidad también tiene unas cuantas definiciones y nos dice que una gráfica cuantilar normal o gráfica de probabilidad normal es una gráfica de puntos donde cada valor X proviene del conjunto original de datos muestrales y cada valor es la puntuación Z correspondiente, que es un valor cuantilar esperado de la distribución normal estándar. El procedimiento para determinar si es razonable suponer que los datos provienen de una población distribuida de manera normal. Entre ellos está el histograma y nos pide construir un histograma
Para rechazar la normalidad, si el histograma difiere mucho de la forma de campana. Los valores atípicos, nos pide identificar los valores atípicos y rechazar la normalidad si existe más de un valor atípico. Entre paréntesis, la presencia de un solo valor atípico podría ser un error o el resultado de la variación por el azar, pero hay que ser cuidadosos ya que incluso un solo valor atípico podría tener un efecto importante en los resultados. La gráfica cuantilar normal, si el histograma es básicamente simétrico y existe cuando mucho un valor atípico, utilizar la tecnología para generar una gráfica cuantilar. Dice, utilice los siguientes criterios para determinar si la distribución es normal o no. Los criterios se pueden utilizar con flexibilidad para muestras pequeñas, pero se debe ser más estricto en el caso de muestras grandes. Dice la distribución normal, la distribución de la población es normal si el patrón de los puntos se aproxima de manera razonable a una línea recta y si los puntos no revelan algún patrón sistemático que sea diferente de una línea recta. No es una distribución normal, la distribución de la población no es normal si se aplica alguna de las siguientes condiciones. La primera es los puntos no caen razonablemente cerca de una línea y los puntos muestran algún patrón sistemático que no es el de una línea recta. Ok, nos pide realizar los siguientes ejercicios. En este caso nos pide realizar la evaluación de normalidad al siguiente conjunto de datos, los cuales representan los datos de 40 hombres que fueron sometidos a exámenes de salud. Y nos muestra los cuatro datos o los cuatro conjuntos de datos que son la estatura, el peso, el pulso y el IMC o índice de masa corporal. Y esto lo vamos a hacer directamente en Minitab, donde ya tenemos previamente capturados todos los datos de los eh, hombres, de los 40 hombres, y vamos a hacer uso de estadísticas básicas. Y en este caso vamos a hacer uso de la prueba de normalidad. Aquí previamente, como ya estuvimos practicando, pues tenemos capturados algunos datos, pero vamos a pasar al primero que nos pide, que es la estatura. Y tenemos las pruebas de normalidad como opción. Tenemos la Anderson-Darling, tenemos la Ryan-Joyner y la Kolmogorov-Smirnov. Eh, que bueno, en el caso del Anderson-Darling nos muestra directamente el valor P, el dato exacto del valor P. Y en el caso de la Ryan-Joyner solamente nos muestra si es mayor a 15 o a 10, perdón. Perdón, sí, es en el caso de 15. Y en el Kolmogorov-Smirnov solo nos muestra que el dato es mayor a 10. Entonces vamos a hacer uso de los tres ejemplos. Esto para poder hacer una validación. Ya teniendo los datos, damos en aceptar. Y como podemos ver aquí, tenemos una línea recta y los diferentes puntos no se alejan demasiado de lo que es dicha línea recta. Por lo tanto, y basado en la información que nos da la misma teoría, uno es una distribución normal cuando se aplica alguna de las 200 condiciones, entre ellas la primera y la que nosotros vamos a usar para poder llegar a una conclusión, es que los puntos no caen razonablemente cerca de una línea recta y los puntos muestran un patrón sistemático que no es el de una línea recta. En este caso, los puntos están bastante cerca, exceptuando a este, están bastante cerca de lo que es la línea recta, por lo tanto, pues no tenemos, o en este caso el valor P, que es 0.669, pues no tenemos nosotros ninguna prueba que nos permita rechazar la hipótesis de que estamos tratando con una distribución normal, lo que no estamos tratando con una distribución normal. A manera de ejemplo, vamos a usar también siguientes opciones de gráficas, que tenemos la prueba de normalidad y vamos a usar la Ryan-Joyner también, y también vamos a usar la Smirnov. Damos en aceptar y como podemos ver, ya tenemos las tres opciones de gráficas en donde prácticamente la línea recta y los puntos se mantienen en las mismas posiciones. La única diferencia es que en el caso de la primer gráfica, el valor P sí muestra el número exacto, mientras que las otras dos, ya que se encuentran limitadas. En el caso de la Smirnov se encuentra limitada a 15
o un dato mayor que 15. Y en el caso de la Ryan Joyner, el dato está limitado a 10. Y bueno, el proceso o el planteamiento del problema nos pide calcular los datos para los 40 hombres en cuanto a peso, pulso e IMC. Bueno, vamos a hacer este proceso, que prácticamente es el mismo para todos los conjuntos de datos. Vamos a ir a estadística, estadísticas básicas, prueba de normalidad. Y en este caso vamos a usar el peso de los hombres y ya solo vamos a hacer uso de la prueba de normalidad Anderson-Darling. Damos en aceptar y aquí tenemos nuestra gráfica en el que el valor P es igual a 0.552 y aquí tenemos un dato que podemos usar para responder el planteamiento y que no nos limita tanto como lo son las otras dos pruebas que son la Ryan-Joyner y la Smirnov. Pasamos al siguiente conjunto de datos que nos pide graficar, que es el pulso de los hombres. Vamos a darle clic, aceptamos. Y aquí tenemos otra gráfica en la que podemos ver que los puntos ya empiezan a alejarse un poco de la línea recta, por lo que pues, podemos ver fácilmente que no se está hablando de una distribución normal. El valor P es igual a, perdón, es menor a 0.005. Estadísticas nuevamente, estadísticas básicas, prueba de normalidad. Y para finalizar, el índice de masa corporal es el dato que vamos a validar. Aceptamos, damos en aceptar. Y aquí tenemos una gráfica en la que tenemos la línea recta y los puntos que nuevamente no se alejan demasiado de lo que es la línea recta. Y nuestro valor P es igual a 0.261, nuestra media es igual a 26, la división estándar es igual a 3.431, pues nuestro número de datos o nuestra muestra es igual a 40, como ya lo sabemos. Posteriormente, pasamos al siguiente problema que nos pide hacer prácticamente lo mismo, pero en este caso para los datos de 40 mujeres que también previamente ya tenemos capturados aquí en el Minitab. Vamos a irnos a estadística, estadística básica, prueba de normalidad, y en este caso vamos a ver la estatura de las mujeres. Ya sabemos que tenemos otros diferentes tipos de pruebas, pero vamos a hacer uso de la Anderson-Darling, en la que nosotros obtenemos que el valor P es igual a 0.803, la media es igual a 63.20, y bueno, vamos a hacer este mismo proceso para todo el conjunto de datos, porque nosotros necesitamos obtener tanto el peso, en el que tenemos nuestro valor P es igual a 0.018, como lo es también el índice de masa corporal para las mujeres. Pulso de mujeres, aceptamos. Nuestro valor P es igual a, o es, perdón, es menor a 0.005. Estadísticas, estadísticas básicas, prueba de normalidad. Y para finalizar, el índice de masa corporal, en donde nuestro valor P es igual a 0.010. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Agradezco mucho su atención, esperando que tengan una excelente noche.